Bien, buenas tardes a todos. Perdón, buenos días, que no hemos comido todavía. Perdón. Bienvenidos de nuevo a este segundo encuentro de Facultades Innovadoras en Calidad y Mejora de la Educación. Vamos a comenzar con este panel de comunicaciones de trabajo de CineMaster. Eh, Tenemos de 12 y cuarto a una. Dicen que el tiempo es relativo, pero el tiempo del Congreso es definitivo. Por tanto, vamos a dar 5 minutos para cada ponente y voy a hacerlo como hace Pérez, de una forma rigurosa, pero un poco eh, generosa, ¿vale? Como, oye, queda un minuto. Bien, directamente comenzamos con, hay una primera comunicación que lleva por Beatriz Garriga, no sé, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Venís aquí al centro, acabáis, llega otro, ¿os parece bien? ¿A todos? Sí, 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 por favor. Eh, Gracias, Pere, por este espacio. No sé si se me oye bien, mejor cerca. Vale. Bueno, os vengo a hablar un poco de cómo la inteligencia artificial predictiva puede ayudar en el aula tanto al alumno como al profesor. Y para ello os voy a presentar Snappet, ¿no? Que es la propuesta educativa que traigo hoy. Eh, Snappet es una propuesta educativa para toda la etapa de la primaria, matemáticas, lengua, inglés y lenguas autonómicas. Y es un modelo curricular híbrido, porque tenemos digital y papel, pero es verdad que el papel busca un poco cubrir las necesidades de aquellos centros educativos o que pues, por la situación en la que están, pues la conectividad no es 100% ok, o tienen alumnos con alguna necesidad y entonces utilizan más papel, pero el valor real de Snapchat es la plataforma. ¿Por qué? Pues porque utiliza la inteligencia artificial predictiva para eh, ver qué responde cada uno de los alumnos y según ello ir generando una ruta de aprendizaje para cada uno. ¿Cómo lo hace? Valora las respuestas, las métricas, las respuestas de los alumnos y según las respuestas que vayan dando, los va llevando con una ruta. Yo te pongo como un poco el símil de una ruta de senderismo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos estamos en muy buena forma, tenemos mucho tiempo para hacerla, pues vamos a poder ir por una ruta, perdón, más larga, más difícil, y en cambio sí, pues estamos en menos forma, tenemos menos tiempo, menos ganas de hacerla, pues vamos a ir por una ruta más corta, más fácil, ¿no? Pues sería un poco lo mismo. ¿Esto qué hace? Pues que el alumno que va muy avanzado no se aburra, porque siempre va a estar trabajando con contenido adecuado a su nivel de nuevo aprendizaje, y el alumno que va un poquito por detrás no se queda atrás. Todos los alumnos del aula van a estar trabajando el mismo objetivo de aprendizaje, es decir, la misma lección, pero cada uno a su nivel y ritmo de aprendizaje. Con lo cual, para el alumno, lo mejor es trabajar en su propio nivel, y para el profesor es poder ver, ¿no? Tener un seguimiento en tiempo real de cada uno de los alumnos en el aula. El profesor va a poder ver qué está trabajando cada uno de los alumnos, en qué está fallando, en qué no está fallando, cuáles son los errores más eh, recurrentes en el aula, y va a poder evitar el error, ¿no? Es decir, la consolidación del error, perdón, va a decir, vale, pues aquí está ocurriendo esto y lo voy a reforzar, o bien volviendo a explicarlo, o bien que lo trabajen de forma autónoma, o bien lo trabajamos en gran grupo, ¿no? O sea, que va a poder intervenir y además va a poder decidir cómo y cuándo intervenir. Y esto va a evitar la consolidación del error, va a hacer que todos los alumnos tengan una base más sólida, ¿no? Aunque pueda parecer que la IA predictiva hace los ejercicios, o sea, crea el contenido, no es así. Nosotros tenemos más de 200 expertos que trabajan en matemáticas, en lengua, en inglés y en autonómicas. Lo único que hace la IA sería gestionar este contenido, ¿no? Dependiendo de las métricas de los alumnos. Nuestra metodología se basa en los 5 hitos de Fatih, y todas las lecciones parten como de una activación de conocimientos previos
que es muy importante para que el alumno sea muy consciente de su proceso de aprendizaje y para que la plataforma estime ese nivel del que parte el alumno y a partir de ahí cree esa ruta de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta primera actividad de activación de contenido es muy importante tanto para el profesor como para la plataforma como para el alumno, porque todos son conscientes de qué nivel se parte y qué nivel se va a alcanzar, ¿no? Todas las lecciones, o sea, todas las unidades se organizan en lecciones y todas las lecciones se estructuran en varias partes. Una parte como más teórica y de trabajo en el aula y una parte más independiente. En la parte independiente, según lo que vayan respondiendo los alumnos, van a ir generando esa ruta de aprendizaje de la que hablamos, ¿no? A unos alumnos les va a ir ofreciendo la plataforma unos ejercicios y a otros alumnos otros ejercicios, siempre dentro del mismo objetivo de aprendizaje. Es decir, todos parten del mismo origen, todos llegan al mismo punto, pero por rutas distintas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la personalización del... muy sutil, ¿eh? Es un movimiento de reloj. Con la personalización del contenido para cada uno de los alumnos, como decíamos, la plataforma lo va generando, datos en tiempo real, el profesor puede ver cómo va cada alumno en cada momento y puede tomar decisiones informadas en base a esto, o sea, no es una intuición, una sospecha de que el alumno no entiende, no, tengo datos reales de que esto no se está entendiendo. El alumno puede dedicar más tiempo a explicar y a reforzar contenido que no se está entendiendo y no tanto a corregir, porque es la propia plataforma la que lo corrige. Además, nos adaptamos a cómo trabaja cada centro. Tenemos centros educativos que trabajan con nosotros como metodología propia, de forma complementaria, es decir, ellos tienen sus editoriales y trabajan con nosotros de forma complementaria o con creación de su propio plan de lecciones. Es decir, yo considero que para mi aula esto es lo que funciona y así lo, ¿no? Otro de los puntos importantes es que tiene feedback inmediato, que sabemos que tiene muchísimo más impacto que el feedback diferido. El alumno va a saber en todo momento en qué está fallando y en qué no, y va a ser consciente de su proceso de aprendizaje y el acompañamiento. Todos los centros educativos que nos utilizan tienen un asesor pedagógico que camina de la mano desde el principio al final de la etapa educativa de la clase, ¿no? Entonces, es una manera de que esta herramienta, porque es una herramienta jamás sustituye ni a un docente, que es algo que nos preguntan continuamente, es una herramienta que lo único que hace es facilitar el trabajo dentro del aula, adaptar el contenido para los alumnos y dar muchísima información al profesor de cómo va cada uno de estos alumnos y de cómo intervenir y cómo no intervenir, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje, aparte de ser todos más conscientes de él, es mucho más limpio y mucho más eficiente. Y bueno, hasta aquí. Bien, muchísimas gracias, Beatriz. Vamos ahora con Noelia Álvarez. Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Les voy a presentar un proyecto de investigación que he realizado para mi trabajo de fin de máster. Trata sobre una figura de reciente creación en el sistema educativo español, que es la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección. En concreto, este proyecto pretende realizar dos investigaciones. Una una que sirva para, dos investigaciones, que ambas pretenden servir a un mismo objetivo, que es examinar la implementación y las implicaciones que ha tenido la implementación de esta figura, en concreto en los centros educativos de educación primaria de la Comunidad de Madrid. Se realiza en primer lugar una investigación comparada, comparando esta figura con otras equivalentes en sistemas educativos con estas figuras, pero de mayor desarrollo, en concreto en Reino Unido y Alemania. Y luego se realiza una investigación evaluativa compuesta por dos estudios de caso, un estudio único
cuyo objeto de estudio es el Ministerio de Juventud e Infancia, y otro que será un estudio de casos múltiple, eh, cuyo, cuyo foco serán 8 centros educativos de la Comunidad de Madrid. Se pretende así investigar esta figura en el plano teórico y posteriormente su implementación en la práctica en estos 8 centros educativos. Es importante para esta investigación no confundir el coordinador o coordinadora de convivencia con el coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Mientras que la coordinadora de convivencia se dedica a la gestión del clima interno del centro educativo, el coordinador de bienestar y protección eh, trata de la protección integral de los estudiantes frente a la violencia. Es decir, si pensamos que un alumno de nuestro centro está siendo víctima de violencia, pero no está presentando ningún comportamiento conflictivo, estaría quedando fuera del marco de acción del coordinador o coordinadora de convivencia, y tendría que entrar el coordinador o coordinadora de bienestar. UNICEF España divide las funciones de esta figura en 4, que son la prevención, la detección, la planificación y la intervención. Y incluyen, como digo, funciones como la identificación de situaciones de riesgo, la coordinación de la formación en materia de protección, o, o informar a los docentes de los diferentes protocolos en materia de prevención y detección, o coordinar con los agentes externos. La creación de esta figura es el resultado de un largo marco normativo, tanto internacional como nacional. En el plano internacional, instituciones como, por ejemplo, las Naciones Unidas, con la Agenda 2030, o la UNESCO, con informes como Acabar con la violencia en la educación y a través de ella, o la Unión Europea, con diferentes recomendaciones, han insistido en el papel clave que tienen todos los sistemas educativos, cada vez más su responsabilidad para prevenir y actuar ante situaciones de violencia, detectarlas y prevenirlas. En España todo este recorrido culmina con la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio, que es la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la LOPIDI. En concreto, yo me centro en el capítulo 4, que trata sobre las responsabilidades de los sistemas educativos en este sentido. Más allá de los marcos normativos, creo que es importante también investigar esta figura partiendo de los datos. He querido simplemente apuntar 3 de ellos. En primer lugar, que las notificaciones de violencia infantil en el año 2015 eran de 11.437 y en 2023 fueron de casi 28.000. Se ha más que duplicado. El número de notificaciones procedentes de los sistemas educativos ha pasado de 1.290 en el 2015 a 5.300, situándose incluso por delante de los sistemas sanitarios y incrementándose sobre todo a partir de 2021, coincidiendo con la puesta en vigor de esta figura en los centros educativos. Y ya por último, en el Reino Unido, que como digo existe una figura bastante equivalente pero con mucho mayor desarrollo, los centros educativos reportan al año, en el caso del 2025, 130.000 notificaciones de violencia hacia la infancia. Con esto quiero decir no que esté habiendo un incremento de la violencia infantil, eso no es relevante para esta investigación, sino que cuando mejoramos la capacidad de los centros educativos para detectarla precozmente, para intervenir en ella, la escuela se potencia la escuela como para proteger a los niños y niñas. Se espera que esta investigación se pueda emplear a otras comunidades autónomas, porque esta figura difiere según la comunidad. Elaborar una guía de buenas prácticas para centros educativos que facilite la implementación efectiva de este rol y, bueno, finalmente contribuir con la evidencia empírica al diseño de políticas educativas en materia de protección a la infancia en la escuela. Uy, sí, gracias. Muchísimas gracias, Noelia. Damos pie ahora a Ana María Cabellier.
Buenos días. Bueno, les voy a presentar un poco mi TFM, que es la importancia de la participación de las familias en el contexto educativo colombiano. Yo soy de Colombia y trabajé 5 años en Colombia como profesora en diferentes contextos, tanto privados como públicos, y teniendo en cuenta como toda mi experiencia, teniendo en cuenta como el contexto de las familias, me di cuenta que la limitación de los padres de familia en los colegios públicos en Colombia, la asistencia es demasiado limitada, porque los padres solamente van a reuniones y o como a situaciones muy concretas, pero ellos realmente no tienen como el bienestar y la importancia de la relación que existe entre la escuela y la comunidad que hay. Por lo tanto, pues un poco en mi situación en Colombia, es que también existen unas barreras bastante importantes como las laborales, las sociales, las organizativas, en donde muchas veces los padres de familia que tienen que ir a las instituciones educativas, la parte laboral muchas veces tienen que pedir algunos permisos, pero las mismas empresas no los dejan ir a asistir al colegio. Por lo tanto, se ha hecho un marco teórico bastante extenso, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con calidad educativa, participación familiar y familia, en donde realmente nos da la importancia que hay entre la relación que tiene la escuela y la familia. Por lo tanto, mi pregunta de investigación es cómo se configura la relación entre participación familiar y calidad educativa en contextos escolares diversos. Teniendo en cuenta esa pregunta, como objetivo general, surgió comprender cómo la participación de las familias contribuye a la calidad educativa en la educación primaria, y los objetivos específicos, pues en general son 3. Es como identificar las percepciones, experiencias de docentes, padres y directivos al respecto al rol de las familias en el proceso educativo. El segundo objetivo es interpretar las estrategias y modalidades de participación de los padres en la escuela y su impacto en la calidad educativa. Y el tercero es elaborar orientaciones y recomendaciones para políticas, prácticas educativas que fortalezcan la colaboración entre familias e instituciones educativas. Ya como metodología es un enfoque cualitativo, un estudio de diseño de caso múltiple en 2 instituciones educativas en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Cajicá. Los colegios es la institución educativa departamental Rincón Santo y educación educativa departamental, perdona. Y la otra es San Gabriel. Entonces, esas instituciones realmente las cogí por la cercanía que tengo con esas instituciones, con esta comunidad, para apoyar y realmente saber como la importancia de la participación que hay. Los participantes de este proyecto serían los directivos, los docentes, la familia, y se recoge la información a través de entrevistas semiestructuradas, grupos focales, y todo eso se hará a través del análisis de datos a través del software de AtlasDIV. Como resultados esperados de este plan de investigación es, a partir de la participación familiar, diferentes formas de implicación en la vida escolar, los niveles diversos de la participación según el contexto, desde las percepciones de los actores educativos, como también desde las percepciones, saber las diferentes percepciones que tienen entre las familias, los docentes, los directivos, y las diferentes formas también de cómo los directivos, cómo las familias y cómo los docentes entienden qué es participación familiar en el contexto educativo. Por lo tanto, desde la calidad educativa, se quiere saber cómo realmente cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo realmente es el clima escolar, todo lo que tiene que ver con inclusión y bienestar, y la formación integral del alumnado. Y finalmente, con vínculos entre participación familiar y calidad educativa, las posibles relaciones entre ambas dimensiones y los patrones y desafíos que hay entre estos 2 contextos educativos. Como aportes del estudio, se hace una comprensión contextualizada, es decir, realmente cómo es la relación de la familia, se analizan los contextos reales y específicos,
la reflexión sobre corresponsabilidad, porque sabemos que realmente para que haya participación en tu escuela y familia no es una cosa como solamente yo mismo, sino como los demás pueden aportar. Y desde la parte de orientaciones institucionales se aportan elementos útiles para fortalecer estrategias de participación familiar. Y como reflexión final, la participación familiar no debe entenderse únicamente como asistencia en actividades escolares, sino una forma de corresponsabilidad que puede contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Damos paso a Andrea. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Andrea Fernández y yo les voy a presentar mi proyecto de investigación titulado El Sistema de Desarrollo Profesional Docente en Chile, tensiones entre evaluación estandarizada y trabajo situado. Para eso, a modo general y de contextualización, las evaluaciones de desempeño, los estándares y la medición por resultados, en la actualidad tienen un rol importante en muchos sistemas educativos. Y eso en el caso de Chile, obviamente, desde la década de los 80, que Chile tiene un sistema con una fuerte presencia, con lógicas de mercado, alta privatización y competencia. Entonces, en este contexto, de Ley y Muñoz lo que hacen es explicar el sistema educativo chileno desde tres lógicas. Esa tiene que ver con un mercado educativo, un Estado evaluador y a la vez con políticas de aseguramiento de calidad que en este contexto adquieren un rol clave. Ahí se ve. Entonces, en este contexto es que en el año 2016 en Chile se crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente con la Ley 20.903. En simples palabras, es una evaluación a los docentes del país que tenía y tiene, porque ya lleva 10 años, tres objetivos clave, que son fortalecer la profesión docente, regular su trayectoria y articular la formación inicial. Entonces, para poder explicar este proyecto de investigación es importante entender que la evaluación docente en Chile tiene dos instrumentos clave. El primero es un portafolio que recoge evidencia pedagógica que los docentes elaboran durante varios meses. No es todos los años, sino que se hace cada 4 años aproximadamente, y esto incluye incluso grabaciones de clases. Además de eso, los docentes deben someterse a una evaluación estandarizada, que es la prueba de conocimiento específico y pedagógico, donde a través de 60 preguntas de selección múltiple se miden sus conocimientos en la asignatura y en el área que están impartiendo a nivel pedagógico. Entonces tiene una alta estandarización. En ese contexto, para explicar un poco, ustedes pueden ver que se calcula el tramo donde se asigna a ese docente en particular, comenzando desde inicial hasta experto 2, o sea que está muy estandarizado. A esto se suma, para fijar al docente en uno de estos 5 niveles, los años de experiencia también, y su sueldo va a depender del nivel en el que fue posicionado. Entonces, este es el contexto para entender la alta estandarización que tiene Chile. Esta diapositiva es extraída de un informe oficial del Ministerio y que da cuenta del número de docentes que se evalúan en Chile anualmente. El año 2023 son más porque eran los rezagados de la pandemia, pero hablamos de que 20.000 docentes aproximadamente por año se evalúan en Chile. Entonces no es como una política aislada, sino que responde a una parte importante del ejercicio docente. En este contexto, yo articulé mi marco teórico en 3 ejes. El primero tiene que ver con la rendición de cuentas en educación, donde hago un poco un recorrido de cómo se ha configurado a nivel internacional, también con los organismos internacionales, la nueva gestión pública, y también cómo la evaluación docente se ha posicionado en tantos sistemas educativos. Continúo aterrizándolo al ser docente en Chile, abordo conceptos como la performatividad y la identidad profesional docente, cómo se configura en un país con este nivel de medición y estandarización. Hago un recorrido histórico por la profesión docente en Chile y también las características de la evaluación docente, que es un poco también como más profundidad de lo que les expliqué recién. La parte 3 de mi marco teórico ya se podría decir un poco el corazón, ya que tensiona
la evaluación docente con su alta estandarización, que literal pone al profesor en un nivel que su sueldo va a depender de la evaluación que sacan una prueba estandarizada, con el desempeño o el día a día en un trabajo que es sumamente cotidiano y es en un país que es sumamente desigual con distintos contextos. Entonces, ¿cómo se evalúa ahí? De la misma forma a todos los docentes sin considerar en qué lugar de Chile trabajan. Por eso, bueno, mi marco metodológico, mi objetivo general es tensionar un poco cómo se evalúan los docentes, cómo se clasifica, se estandariza a los docentes y cómo los docentes viven esto en un trabajo cotidiano que tiene muchísimas complejidades. Por lo mismo, el enfoque es cualitativo, principalmente entrevistas semiestructuradas, pero también de la mano con un análisis documental. Chile tiene la característica que todo lo analiza, todo lo mide, entonces todo eso también nos permite ver cómo los docentes están percibiendo su evaluación y su trabajo, pero cómo el Estado también responde y los mide a ellos. Y los participantes van a ser docentes de diferentes contextos porque es un país que es muy diverso. El aporte que espera esta investigación es entregar una comprensión crítica de una de las políticas más importantes del país a nivel educativo, que impacta anualmente a 20.000 docentes. Tiene un enfoque cualitativo porque la idea es poner a los docentes como protagonistas de su proceso y visibilizar cómo viven en su cotidianidad este proceso de evaluación al que todos los docentes que trabajan en el sistema público deben someterse. Así que eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Estamos siguiendo el tiempo estrictamente. Vamos ahora con Lucía López. Espacio para compartir el experimento. Pues retomando un poco el tema de la participación familiar ya aterrizada en el contexto educativo de España. Perdón. Vale. El tema trata sobre la participación educativa de las familias migrantes con hijos con necesidades educativas especiales. Primero introduciré el tema, expondré un poco en qué ha consistido el marco teórico, plantearé cómo se ha intentado llevar, es un plan de investigación, ¿verdad? Entonces, plantearé cómo se ha estructurado el estudio, los resultados del impacto esperado que se espera alcanzar y una selección de ejercicios. Vale, pues a partir del contexto español, el proyecto surge a partir de una realidad educativa cada vez más presente en las aulas, que es la diversidad creciente, tanto cultural como social, y la necesidad de avanzar hacia modelos mucho más inclusivos. Para situar el tema, cabe destacar los datos que nos aporta el Ministerio de Educación, en el que nos refleja cómo un 12,9% de alumnado es extranjero en las aulas del sistema educativo español durante el último año. La mayor parte de este alumnado procede de América en un 39,8%, seguido de un 22,9% de África, Europa, Asia, Oceanía y el resto de Europa. Y tenemos que considerar también que la población extranjera triplica en cifras el abandono escolar prematuro a la nacionalidad española, considerando que en España ya las cifras de por sí de abandono escolar están por encima de la media de la Unión Europea. Vale. La complejidad entonces se multiplica cuando sobre la condición de migrante se superpone la presencia de un hijo con necesidades educativas especiales. Y es en estos contextos donde debemos proporcionar de un mayor apoyo a las familias para que puedan salir adelante. A partir de investigaciones que relacionan la familia con la escuela, como hemos visto anteriormente, nos centramos en la participación familiar a través del modelo de Epstein, que superpone las esferas de influencia en las que demuestra cómo el aprendizaje mejora cuando realmente incluimos la familia, la escuela y la comunidad. Y se trabaja de una forma coordinada proponiendo unos modelos de implicación familiar y demostrando cómo estos, aquellos que implican una presencia activa
de las familias en el aprendizaje de los alumnos mejoran mucho el aprendizaje curricular, pero también la situación del alumno en el centro. Siguiendo así el planteamiento de Moll, que reconoce los saberes de las familias migrantes como recurso pedagógico legitimado y valioso, desplazamos la mirada desde una mirada deficitaria hacia la perspectiva de que estas personas también tienen una agencia y una riqueza cultural que pueden aportar al resto de la población. De este modo, este estudio parte desde una perspectiva diferente que trata de compensar los déficits que pueden tener las personas en esta situación con lo que pueden aportar también a partir de los fondos de conocimiento. Así, el profesorado es el responsable de hacerlos explícitos, recogerlos y ponerlos encima de la mesa para trabajar sobre ellos. Las necesidades educativas y la participación familiar ya se han recogido en experiencias de participación dentro del aula como los entornos interactivos y las actuaciones educativas de éxito, mostrando pues cómo son pertinentes, sobre todo incluyendo a personas de fuera del centro, como son las familias. Y también se articula desde el marco de la educación inclusiva, ya que la participación familiar es un apoyo real para la inclusión de este tipo de alumnos y favorece también al resto del alumnado. Vale, pues el planteamiento general del estudio parte de la pregunta: ¿cuál es el impacto de la participación directa en el aula durante la jornada escolar en familias migrantes con hijos con necesidades educativas especiales y qué condiciones hacen posible dicha participación en la etapa de educación primaria? Así como objetivo principal se ha propuesto analizar cómo se configura y cómo evoluciona esta participación directa con las familias de origen migrante con hijos con necesidades educativas en las aulas ordinarias de educación primaria durante el tiempo lectivo, atendiendo tanto a sus condiciones de posibilidad como a las barreras y los recursos y efectos percibidos en los procesos de inclusión y aprendizaje. Cabe destacar que este proyecto se articula en 4 fases: lo que viene a ser el fundamento teórico, la fase de trabajo de campo, el análisis y la interpretación y el informe y difusión de los datos. Todo ello recogido en 4 años, ya que se hace un estudio longitudinal. Vale. En cuanto a los resultados esperados, estos se articulan en 4 ámbitos. En el plano científico-técnico, pues se espera contribuir desde el conocimiento científico hasta para aportar condiciones que hacen posible esta participación de este tipo de las familias. En el plano social y educativo se ofrecerán aportaciones a los centros para poder mejorar en este ámbito. Y en cuanto al plano político, los resultados podrán orientar el desarrollo de políticas y marcos normativos e institucionales sostenibles en el tiempo que consideren esta participación. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, yo creo que nos quedan 5 minutos, porque he visto que a la una, para que haya tiempo para que el siguiente coordinador suba aquí. Me gustaría, si me permiten, hacer un pequeño, poner un pie de página en esto, porque me doy la obligación y porque así quiero hacer. No sé si lo saben, pero este panel de comunicaciones, las que han pasado por aquí, son alumnas del máster en calidad y mejora de la educación, que es el que coordino yo. Y me gustaría dejar constancia de la valentía que unos alumnos, unas alumnas de un máster, tienen para venir aquí. Yo creo que vivimos tiempos un poco complicados donde la palabra esfuerzo, trabajo, constancia, eh, trabajo, la palabra casi ridiculiza, ¿no? Está muy de moda, donde sí está de moda lo de utilizar atajos y todos los atajos que pueden servirse para escribir, etcétera. Bueno, pues aquí creo que tenemos justo el ejemplo de todo lo contrario, un ejemplo de valentía al estar aquí como alumno de máster, de trabajo, de constancia, y nada, que sirva esto como una enhorabuena pública, porque el trabajo que están haciendo con sus tutores de máster es excepcional. Sirva esto como enhorabuena. Enhorabuena de verdad. Muy bien. Y damos paso al siguiente bloque de comunicaciones. No sé si Pere, ¿quieres comentar algo? La sala que quiere
o hacer alguna pregunta sobre lo que se ha presentado o hacer algún comentario que tenga que ver con las presentaciones. Por favor, al quien hable, 1 o 2 minutos solo y que se presente. Diga, yo soy tal. Esto sale. Gracias. Felicitar a las ponentes en general y solamente una inquietud a Chile. Hola, soy chilena también. Me gustaría eh, que nos pudieras compartir, tú estás en Chile, ¿no? ¿Vives en Chile? Al momento de hoy, ¿cómo se está desarrollando la formación de los docentes en relación tanto al apoyo, al fortalecimiento, como a esta evaluación al cual está sometido? Me gustaría que nos contaras un poquito. Gracias. Ya, el sistema de desarrollo profesional igual tiene impacto en la formación de docentes en cuanto regula, por ejemplo, el acceso a la carrera y también regula que los docentes en sus primeros 5 años de ejercicio tengan un acompañamiento y una mentoría en el trabajo para así evitar la deserción. Entonces, en ese sentido, este sistema sí busca cómo acompañar a los docentes en formación. Creo que ahí respondí. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario que quiera hacer alguien? Preséntate, por favor. Hola, soy Carlos de Líes Carpe Diem. Le quería preguntar a la doctora Manuela Romo, que estás ahí, que te veo, ¿qué tal? Que has hablado de la creatividad, entonces me gustaría que contases de manera breve cómo se puede llevar a la práctica la creatividad en un centro educativo de enseñanzas medias. Dame, vamos, de manera coloquial, dame ideas. Un centro de enseñanza media que llevar a la práctica. Bueno, la verdad que es un tema súper relevante. Hay un autor, Ken Robinson, que él tiene una, no sé si lo habréis visto, ¿cómo se llama estas cosas? Exacto, de 3 minutos, donde dice, las escuelas matan la creatividad. Y él plantea realmente cuáles son esas cuestiones que se dan. Ciertamente, las condiciones que favorezcan o al menos que no maten la creatividad en la escuela significa tolerancia. Es decir, porque fijaos, otro dato que en la evolución de la creatividad está comprobado es lo que llamamos la crisis del 4º grado. En torno a los 8 años, los niños o las niñas creativas reducen su creatividad. ¿Por qué? Es el momento en que la autoridad del profesor interviene y modula y dirige ¿no? Se trata para favorecer la creatividad, de centros que realmente concedan a los alumnos y a las alumnas la posibilidad de intervenir, de practicar, de preguntar. Sí. Otra cosa es que estén de acuerdo, o sea, que la ciencia esté de acuerdo, no, pero fomentar esa capacidad de interés, de curiosidad. Como he dicho antes, lo de no. Yo no tengo dotes especiales, solo soy apasionadamente curioso. Hay una serie de características psicológicas fundamentales, bueno, en mi libro. La primera, eso, la curiosidad, el interés. Luego, la apertura, significa la apertura a la experiencia, ¿no? Plantearse, y así se ha desarrollado la ciencia a lo largo de la historia, ¿no? Plantearse cuestiones que otros no se plantean. Ay, ¿y por qué esas estrellas parece que dan la vuelta y las otras siguen, ¿no? Si descubrimos los planetas. Entonces, la curiosidad, luego la motivación intrínseca, que es el rasgo psicológico más relevante. Motivación intrínseca significa amar lo que haces.
Y efectivamente esa motivación intrínseca en tu trabajo te puede llevar a dedicar 10 horas diarias a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, esas características, eso también condiciona la perseverancia. En los grandes creadores de cualquier ámbito, estas características las ven. Bueno, ha merecido la pena, ¿eh? La última ya, ¿eh? Domingo, muchas gracias. Muy brevemente te cuento porque me has hecho una pregunta que te puedo ayudar también, que hemos hecho en la Universidad Complutense con chicos de entre 7 a 12 y lo que les hemos hecho para hacer ejercicios de actividad creativa es tenerles 10 minutos callados, que decía el Papa el otro día del silencio. Luego les hemos dicho una palabra o que se inventen una palabra divertida o sorprendente, tal. Y luego les hemos dicho que nos cuenten un cuento con esa palabra o que nos hagan un dibujo. Y ha tenido, por supuesto, grandes resultados. Pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, venga. No, solamente agregar a lo de la doctora. Un educador creativo sabe mirar, observar y motiva con su ejemplo a la creatividad. Muchas gracias. Un aplauso final y ahora prepararemos la mesa redonda siguiente. Gracias. Preparando pues la mesa redonda, cuando queráis.